Vamos entonces, hermanos, en esta mañana a abrir nuestras Biblias en Santiago capítulo 2. Vamos a compartir todo el capítulo 2 en este día de esta carta tan práctica que el Señor nos ha dado. Y el sermón de hoy se titula Fe, ¿verdadera o falsa? Como pregunta, ¿no? Fe, ¿verdadera o falsa? Y vamos a leer juntos con la ayuda del Señor todo el capítulo. En el nombre de Jesús, dice así: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un hombre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, y siéntate aquí abajo de mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y el cumplimiento de la Escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Esa es la palabra del Señor. Para muchos estudiosos de la Biblia, Santiago fue complicada. Para Lutero fue complicado. Para muchos otros de la historia esta carta fue complicada. Porque, por ejemplo, para Lutero le parecía que esta carta era contradictoria con las enseñanzas del apóstol Pablo. Cuando uno compara algunos textos que dice Pablo en Romanos, comparados con los que Santiago dice acá en su carta, por ejemplo, en Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Sin embargo, Santiago 2:24 dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, no solamente por la fe. Y da la impresión que hay una contradicción. En Romanos 4:2-3 dice, porque Abraham fue justificado
por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios, porque, que dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Sin embargo, Santiago dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Entonces hay una aparente contradicción entre la salvación por la fe y la justificación por las obras. Y esta aparente contradicción generó mucho dolor de cabeza. Lutero incluso, Martín Lutero decía que esta carta era como una carta de paja. Decía, esta carta no sirve. Porque no lograba entender cómo se podía concatenar el mensaje que se daba de Santiago de las obras con lo que siempre se ha defendido en la Escritura, que la salvación, la justificación es por la fe. Entonces, hay contradicción entre lo que Santiago y Pablo dicen. Santiago tendría que ser considerado no canónico, como algunos padres consideraron en algún minuto, como el mismo Lutero también decía. ¿Hay algún error? Rotundamente no, no hay error aquí, no hay un problema. Porque Pablo fue muy claro en decir que la salvación es por la fe. Nosotros somos justificados por la fe solamente. Y esa es una de las defensas más rotundas que se hizo de la iglesia, sobre todo en la época de la Reforma. Sin embargo, Santiago lo que nos quiere decir que la evidencia de aquella justificación hecha por la fe son las obras que acompañan a esa fe viva, a esa fe real. Pablo entonces está apuntando a la causa de la fe, Santiago está apuntando a las consecuencias de esa fe. Y eso es muy importante tenerlo claro. Pablo así lo expresa también en la carta a los Efesios 2, del 8 al 10, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Pablo está diciendo con claridad que la salvación, la justificación es por la fe, solamente. Sin embargo, también el verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, la causa de la salvación es la fe, más, por supuesto, la consecuencia de esa fe son las obras. Calvino decía, y lo decía muy bien, y él era, por supuesto, mucho más enfático también, al igual que Lutero, en decirlo, que la salvación era por la fe, pero la fe no viene sola. La fe no viene sola, sino que se evidencia por aquellas obras congruentes con lo que decimos profesar. Por eso, Santiago y todos los escritos de Pablo no se están contradiciendo, sino que se están complementando. Nosotros estamos justificados ante Dios por la fe y somos justificados ante los hombres por las obras. Vuelvo a repetir, somos justificados delante de Dios por la fe, pero somos justificados delante de los hombres por las obras. Por eso Santiago está poniendo que la muestra de mi justificación real en mi corazón frente a los demás va a ser las obras con las cuales yo vivo, con las cuales yo actúo. Dios puede ver nuestra fe, Dios puede ver mi fe, y Él tiene la capacidad de ver mi corazón, Él puede ver mi fe, pero los hombres no pueden ver mi fe, mi corazón, los hombres pueden ver mis obras. ¿Se entiende? Y por eso es tan importante. Este libro, Santiago, es tan práctico que nos está llevando por un camino casi de un recetario de decirnos cómo es la vida cristiana después que alguien nació realmente, después que alguien ha sido justificado por la fe, que ha nacido de nuevo, tiene una manera de vivir que es congruente a esa fe. Y por eso es como una especie de checklist, de revisar si yo estoy en esa fe, si mi fe es real o no es real. Y por eso entre el verso 1 y el verso 13 del capítulo 2 se hace una especie de test de nuestra fe. Santiago habló, por supuesto, al principio, en el capítulo 1, que nacemos por la palabra. En el verso 18, que los creyentes nacen por la palabra. El verso 19 nos hablaba de que nosotros oímos esa palabra, creímos. El verso 21 dice que recibimos esa palabra. La palabra nos dio la oportunidad de tener fe, de creer. Dios puso esa capacidad ahí en nosotros. Pero también el verso 23 nos apunta a que además de oírla, recibirla, debemos practicar la palabra. Hermanos, escuchar la palabra, hablar la palabra,
no reemplaza el practicarla. Y ese es un error muy común en el pueblo de Dios. Podemos tener una fe muy ortodoxa, podemos jactarnos de decir, wow, cuán fieles somos en la doctrina que tenemos. Pero si mi fe ortodoxa no se refleja en mis obras, puedo estar en una condición de autoengaño, como lo veíamos hace unas semanas. Y menos aún ser testimonio al mundo de aquella salvación real que Dios ha producido en nuestros corazones. La manera en que nos comportamos con la gente va a indicar realmente a este mundo si creemos en Dios. Nuestra vida es un reflejo encarnado de nuestra fe. Y por eso el cristianismo no solamente debe ser confesado y creído, sino vivido. Eso es lo que apunta Santiago, a eso apunta. Y por eso está poniendo a prueba la fe de los creyentes. Él está tratando de que entiendan los creyentes, que se den cuenta que a lo mejor hay cosas profundas que tienen que pasar en el corazón de aquellos creyentes que se dicen ser creyentes y que deben encontrar quizás arrepentimiento profundo y quizás nacer de nuevo. No podemos entonces separar, como Santiago en los primeros versos del capítulo 2 apunta, nuestra relación con la gente, el cómo vivimos con los demás, de nuestra relación con Dios. O sea, mi verdadera relación con Dios va a producir un cambio y una manera de relacionarme con los demás que se va a notar. En 1 Juan 4:20, el apóstol lo dice con toda claridad. Si alguno dice, yo amo a Dios, yo amo al Señor, pero aborrece a su hermano, ese es un mentiroso. Él está diciendo que mi fe en Dios, mi relación con Dios, si no tiene una congruencia en mi relación de vida, en mis obras, en mi actuar con mi hermano, esa persona es un mentiroso. O se autoengaña. Pues si alguno no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Plantea Juan. Este párrafo entonces del capítulo 2, del 1 al 3, hermanos, está tratando de mostrar que esta fe de los creyentes tiene una congruencia, por ejemplo, en la relación con los demás. Y pone de ejemplo, en los versículos del 1 al 4, pone de ejemplo a Cristo. Cristo el Señor, quien claramente es Dios encarnado, Él vivió una vida. Él no solamente predicó, Él vivió una vida congruente con su predicación. Y ese es el ejemplo para nosotros. El Señor, nuestro Señor Jesús, siendo Dios, Él siendo el dueño de todo, se hizo humilde, Él se hizo pobre, Él renunció a los privilegios para vivir con los que necesitaban, estar cerca con los necesitados. En Mateo 22:16, cuando se le acercaron los herodianos, le dijeron, maestro, sabemos que eres amante de la verdad. O sea, tienes buena ortodoxia, tienes buena palabra, tienes buena verdad, y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras las apariencias de los hombres. Ellos lograron entender que un verdadero creyente, no hace acepción de personas. Un verdadero creyente que ha nacido de nuevo, su fe real en Dios, le hace relacionarse de la misma manera con todos. Con grandes y pequeños, con ricos y pobres, con doctos e indoctos, con hombres y mujeres, con viejos y jóvenes. El llamado de Santiago es justamente a probar nuestra fe. Si nuestro propio Señor de gloria, Él, a quien se le debe la pleitesía absoluta, fue capaz de amar de esa manera y relacionarse con la gente de todo tipo, así también los creyentes nos relacionaremos y debemos relacionarnos con todos por igual. Juan 7:24 dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Santiago estaba reclamándole a esa iglesia, ustedes están haciendo acepción de personas. Esa iglesia probablemente estaba privilegiando a algún grupo, despreciando a otros. Esa no es la manera correcta de vivir el evangelio. Y Santiago estaba diciendo, aquí hay un problema. La gracia de Dios es igual para todos. El evangelio es el mismo para todos. Dios no salva a los mejores, salva a todos los malos, nosotros.
Efesios 1, 4 al 7 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Él nos escogió por pura gracia. Por sola gracia Él nos escogió. Él no vio algo bueno en nosotros. Él no hizo distinción de los mejores de los peores. Él nos salvó a todos por igual. De esa misma manera, un creyente nacido de nuevo, que tiene la fe de Cristo en su corazón, no va a hacer distinción, porque para Él todas las personas son pecadoras salvadas por gracia, como Él también es un pecador salvado por gracia. Dios no separa y no discrimina por diferencias nacionales. Dios no separa y no discrimina por color de piel. Dios no separa y discrimina por conocimiento. La Biblia nos muestra: Dios salvó a Cornelio, Dios salvó a Filemón y a Onésimo, un esclavo y un amo. Dios salva al que Él quiere. Y nosotros tenemos que de la misma manera llegar a todo tipo de personas. Si tenemos la posibilidad de estar con personas de la alta sociedad, como personas que están en el campo, con casi nada en su propiedad, para nosotros debiera ser exactamente lo mismo. Porque hemos comprendido lo profundo del valor de las personas que son hechas y creadas a imagen de Dios. La elección divina entonces no se basa en lo que las personas tienen. Nuestra elección con las personas con las cuales nos relacionamos tampoco tiene que ver y tendría que ver con lo que las personas tengan. La relación de los creyentes con la sociedad, el cómo hoy día tú y yo nos estamos relacionando con los demás, está mostrando la fe que tenemos, el Dios que tenemos. Por eso el apóstol Pablo le dice a los ricos en 1 Timoteo 6:17: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Un día tenemos pega y el otro mes estamos sin pega. Un día tenemos trabajo, mañana no. ¿No nos pasa? Y si uno pone la esperanza en las riquezas, vamos a estar para arriba y para abajo, porque las riquezas van y vienen. Nosotros, hermanos, no podemos poner la esperanza en los bienes, porque los bienes van, llegan, se van, llegan, se van. Y si la relación con las personas depende de la economía que estas personas tengan, nosotros estamos en un serio problema en nuestro corazón y tenemos que arrepentirnos. Por eso, aquí hay un test directo respecto de lo que dice la Biblia que es un creyente. Un creyente no hace distinción de personas por cantidad de dinero que esta gente tenga. Y la palabra de Dios es clara, es decir, que nosotros tenemos que amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Alegrarnos de estar en un lugar donde estamos comiendo quizás algo espectacular, delicioso y de alto nivel, como cuando estamos comiendo un pedacito de pan con mantequilla. Y podemos tener el mismo tipo de relación de amor y compañerismo con alguien que me pone una taza de té con un pedazo de pan, a alguien que me pone un tremendo manjar delante. Porque eso no hace la distinción, no da valor. Y Dios va a juzgarnos, nos va a juzgar en la relación con las personas, pero también en las palabras que nosotros decimos. Nuestra fe también va a ser juzgada de acuerdo a nuestras palabras. Nuestras palabras son palabras integradoras, son palabras que ayudan a que la gente esté cerca, o son palabras que dividen, son palabras de acepción, de separación, o son palabras de integración. El verso 3, el verso 6 habla de eso. ¿Qué es lo que decimos? Hablamos de personas, hablamos mal de personas para que esas personas queden marginadas de algún grupo. Nuestra fe, hermanos, se va a mostrar por lo que nosotros hablamos, por lo que nosotros hacemos. Y la Biblia nos muestra entonces que esta fe tiene características muy concretas cuando esta fe está muerta. Y vamos a ver cómo aquí Santiago nos muestra de la fe muerta. La fe es una doctrina central en el cristianismo. Todos lo sabemos, es central. El pecador es salvo por la fe, como dice Efesios. El justo vive por la fe. La fe, sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Y todo lo que se hace sin fe es pecado. O
sea, la fe es central en el cristianismo. Hebreos 11 nos habla de una galería de la fe muy maravillosa de gente, hombres y mujeres, que se decían y vivían como creyentes. Pero también puede haber fe muerta. Fe muerta, la Biblia lo muestra. De hecho, el Señor Jesús lo dice en Mateo 7:21. Cuando Él dice, en mi nombre echaron fuera demonios, en mi nombre hicieron esto y van a venir delante de mí. Y Él les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. O sea, hay gente que tiene fe, un tipo de fe que parece una fe cristiana, que parece una fe creyente, más es una fe muerta. Vamos a ver qué características tiene esa fe muerta. Primero, es una fe divorciada de la práctica de la piedad. Un error muy claro de algunas personas en este mundo es que defender una doctrina sin vivirla correctamente, esas personas creen que están en el cristianismo. Un arrepentimiento intelectual sin una vida congruente de arrepentimiento, eso es muestra, hermanos, de una fe muerta. Una fe viva es una fe que cree, vive, se arrepiente y practica la verdad. Una fe también puede ser meramente intelectual. Fíjense cómo en el verso 14 dice, ¿podrá la fe salvarle? Aquí está hablando de un tipo de fe, y dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Aquella persona puede decir, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Usted cree en Cristo? Yo creo en Cristo. ¿Usted cree que Cristo murió por usted? Sí, yo creo que Cristo murió por mí. Pero esa persona puede tener una fe muerta. Aunque diga que Jesús es su Señor. Aunque diga que tiene fe en Cristo. Aunque diga que tiene fe en Dios. Porque el decirlo no significa que sea real en su vida. Por eso Santiago está prendiendo una luz de alerta. Reaccionen, miren, testéense. Porque puede ser una fe meramente intelectual y no una fe real transformadora del corazón. Puede ser una fe ineficiente absolutamente. Fíjense lo que el verso 15 dice. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Es como si dijera, viene un hermano con necesidad y usted le dice, hermano, oremos, ore al Señor, crea que el Señor le va a salvar. ¡Uy, qué fe más grande tiene el hombre! Dice. No, esa persona no tiene fe. Esa persona debiera obrar de acuerdo a su fe. No solo decirle, vaya y ore. Porque uno podría pensar que solamente proclamar que Dios provee, sin Él ser un canal de provisión, es fe de la cual la Biblia habla. Y aquí es donde Santiago está diciendo, cuidado, hay creyentes que se están confundiendo de lo que es realmente la fe salvadora, la fe que ha salvado. La fe que ha salvado muestra una transformación en la relación humana, muestra una relación cuando alguien tiene necesidad, esa persona corre por suplir esa necesidad, esa persona se angustia, necesita ir y ayudar a los otros, porque Cristo corre y ayuda a los otros. Y él aquí da un ejemplo de alguien que viene sin ropa, sin comida. Y si esta persona ve esa necesidad y no actúa, si no se mueve, es muy probable que su fe sea absolutamente intelectual. Eso es lo que está acusando el Santiago. La comida y la ropa todos sabemos que son necesidades básicas, ¿no? Hoy día son necesidades básicas, lo entendemos así. Por eso en 1 Timoteo 6:8 dice, así que teniendo sustento y abrigo, estar contento. ¿Cuántos tienen sustento y abrigo aquí? Ya, ¿para qué alegan? No aleguen, ya están. O sea, usted si tiene sustento y abrigo debiera entrar saltando y cantando para acá. Con eso debiéramos estar contentos. Génesis 28:20 dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que yo voy y me diere pan de comer y vestido para vestir. O sea, aquí se está diciendo, es suficiente, si Dios va conmigo y me da para comer y vestir, estoy listo, voy. Es como para, eso es muy bueno para los que están en entrenamiento pastoral y misión. Mientras tengas que comer y vestir, está tranquilo, tienes lo necesario para hacer la obra.
Esa fe, hermanos, puede llegar a ser una fe inútil. El verso 20 dice, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Qué tremendo es que nos podamos dar cuenta que podemos creer en algo, podemos decir que estamos en algo, pero esa fe puede estar muerta. Qué terrible es llegar a un punto donde decir mi fe está muerta. Y por eso Santiago está alertando a la iglesia de que evalúe, que necesita comprender que a lo mejor su fe debiera ser transformada o ser vivida, ser practicada para que no sea muerta. Pero además de una fe muerta, ¿sabes lo que Santiago 2 nos está mostrando? Que además entonces de que la fe tiene que ser testeada, de que la fe puede ser muerta, hay una fe demoníaca de los demonios. Y vamos a ver que hay fe de demonios. Y es increíble. Dice, verso 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Miren, la fe muerta es una fe que alcanza solo el intelecto. ¿Se entiende? Esa persona puede explicarte lo que es la fe. Esa persona podría recitar una confesión de fe. Podría explicarte la Biblia. Podría enseñarte la Biblia. Pero su fe puede estar muerta, absolutamente muerta, porque no está acompañada de las obras que son congruentes con esa fe. Esa es la fe intelectual, fe muerta. Pero aquí estamos hablando de una fe que no es solo intelectual. La fe de los demonios no es solo intelectual. La fe de los demonios es intelectual y también golpea sus emociones, porque dice que ellos creen y tiemblan. Los demonios son impactados en su mente y en sus emociones. Ellos creen en Dios y tiemblan. Por eso hay algunos que dicen que creen en Dios y se pegan sus temblores, y no significa que ahí esté Dios. Los demonios también creen y tiemblan. Y es impresionante, porque el verso 18 dice, pero si alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Los demonios, hermanos, creen y tiemblan. Ellos creen, por ejemplo, que Dios es uno. Ellos creen en un Dios, no creen en ellos no son politeístas. Fíjense, los seres humanos son politeístas, los demonios son monoteístas. Ellos saben que hay un Dios, no son politeístas. Lo dicen así, con toda claridad. Ellos, es el Shema cuando dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el único Señor es, único Dios es. Los demonios saben eso. Ni siquiera son politeístas. Los demonios, saben ustedes, que creen en la divinidad de Cristo. Creen que Cristo es Dios. ¿De dónde lo saco? Marcos 3:11. Cuando Jesús estuvo aquí, dice, y los espíritus inmundos al verle, se postraban delante de él. O sea, no es tanta gracia que alguien se postre y diga que cree en Jesús. Los demonios se postraban delante de Jesús y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Hay fe demoníaca. Y creen en un Dios, reconocen a Cristo como el Señor. Ahí está. Lo reconocen como el Hijo de la divinidad. Más que dice ahí que Él les reprendía mucho. Dice, la fe demoníaca reconoce que hay un Dios, tiemblan delante de Dios. Más encima dice ahí, con toda claridad, que reconocen la divinidad de Cristo, se postraron delante del Señor. Y los demonios saben que hay un infierno. Lucas 8:31 dice, y rogaban que no les mandase para el abismo. O sea, a veces hay personas en este mundo, igual que los demonios, que creen que hay un Dios, que saben que Jesús es Dios, que más encima saben que hay un infierno, saben, y no significa que sean salvos. Porque los demonios creen y tiemblan. ¿Saben que hay un Dios? ¿Reconocen a Jesús como divino? ¿Saben que hay un infierno donde van a tener que responder? ¿Lo entienden? ¿Lo creen? Los demonios saben que el Dios de los cielos, el Padre eterno, los va a juzgar. Y eso no los salva. Santiago está poniendo en alerta para que te des cuenta si tu fe es real o no.
Nuestra fe real, lo que Pablo está diciendo en Romanos, lo que Santiago está poniendo aquí, que alguien que de verdad nació de nuevo, sus obras, su vida transformada y lo que él hace, cómo habla, lo que dice, va a demostrar que esta salvación es real en su vida. Y por eso hay un desafío hoy día para nosotros, la iglesia, aquí, hablando de nosotros, para mirar nuestro corazón, para mirar nuestro propio corazón y para darnos cuenta de cuánto necesitamos entender realmente lo que es el Evangelio. Las características de una fe salvadora, que también lo dice aquí Santiago capítulo 2, están mostrando que la fe que realmente salva a una persona, la fe que realmente ha salvado a una persona, es una fe que tiene contenido, es una fe que tiene concordancia y es una fe que tiene confianza. Vuelvo a decir, tiene contenido, concordancia y confianza, hermano. Tiene contenido en la obra de Cristo, tiene concordancia en nuestra vida, pero tiene confianza que a pesar de que yo no logro vivir todo lo que Dios pide, por la gracia de Dios voy a su patria celestial. Pero no es solo, yo he escuchado a algunos creyentes a través de los años que me han dicho que llevan una vida desordenada. Y me dicen, pero si total, yo ya creí en Jesús, soy salvo. Muéstrame tu fe por tus obras, como dice Santiago. Porque el decir que eres creyente y decir que crees en Jesús y postrarte y con una canción cantar y que tu cuerpo se emocione y llores, no habla de tu fe real. Tu vida transformada, el cómo te relacionas con los demás, el cómo vives la vida. Acuérdese, su fe te justifica delante de Dios, tus obras te justifican delante de los hombres. Por eso el Evangelio no es solo predicación, sino transformación de vida. Transformación de vida. Santiago describe entonces en el verso 20 en adelante cómo es esta fe verdadera. Y pone dos ejemplos, a Abraham y Rahab. Dos ejemplos de fe verdadera. Primero habló entonces Santiago del test de la fe. Después dijo cómo es la fe mala, intelectual. Cómo es la fe de los demonios. Y ahora nos dice cuál es la fe verdadera. La fe verdadera, verso 20 dice, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Repito entonces nuevamente, la fe salvadora está basada en la palabra de Dios, en creer en lo que Dios dice, creer en lo que Dios dice. Y por eso Santiago cita estos dos ejemplos, Abraham y Rahab. Son dos personas totalmente diferentes. Abraham era amigo de Dios. Rahab era amiga de los enemigos de Dios. Abraham era un hombre piadoso. Rahab era una prostituta. Dos personas totalmente diferentes. Pone Santiago de ejemplo. Un hombre más o menos bueno y una mujer más o menos mala. Sin embargo, hermanos, ¿qué tenían en común? Ambos confiaron en la fe, confiaron en Dios, confiaron en su palabra. Pero ambos actuaron conforme a esa fe. Eso la Biblia lo registra como dos personas salvas. No fueron salvos aquellos que decían creer, sino aquellos que dijeron y actuaron. Usted va a ver en la Biblia siempre que aquellos que dijeron y actuaron son los que están contados como hijos de Dios. Pero aquellos que dijeron y nunca fueron transformados realmente en su corazón y vivieron una vida distinta, aquellos no están salvos. Por eso la Biblia habla de los que perseveran hasta el fin serán salvos. No está hablando que tú logras tu salvación, sino que esa perseverancia hasta el fin, las obras tuyas de vida transformada hasta el fin,
demostró que tú eras uno de los escogidos, que tú eras uno de los salvos. Esa fe salvadora, hermanos, está basada en verdades afirmadas en Dios y su palabra, pero no, claramente no en cosas subjetivas, sino en la verdad del texto, lo que aquí dice, cómo se es salvo. Pero al mismo tiempo involucra todo nuestro ser, nuestra alma, mente, cuerpo. Recuerden cómo la Escritura dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. La fe genuina salvadora va transformando la mentalidad. La fe salvadora va transformando nuestra relación con los demás, el cómo nos relacionamos, cómo hacemos negocios, cómo trabajamos en las empresas. Eso transforma el mundo, eso cambia este mundo. La fe salvadora entonces, hermanos, conduce a la acción. En el caso de Abraham, dice ahí Génesis 15:6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Pero Romanos 4, versos 2 al 3 dice: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Ahí nos pone claro entonces que Abraham no fue justificado por las obras, sino fue justificado por la fe. Pero aquella fe de Abraham fue demostrada por las obras. Hoy muchos profesan, hermanos, conocer a Dios, creer en Dios, pero lo niegan rotundamente por sus obras. Tito 1:16 dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Tito 3:8 dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse de buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Fíjese cómo Pablo le dice a Tito: quiero que insistas con firmeza en la iglesia que te ha tocado pastorear. Pablo diciéndole a Tito: insiste con firmeza en esa iglesia que te ha tocado pastorear, que a los que dicen creer en Dios procuren ocuparse de buenas obras. ¿Por qué les decimos, hermanos, vayan y prediquen? ¿Por qué no les decimos vayan y al hospital? ¿Por qué les decimos vayan y sirvan? ¿Por qué les decimos sirvan al Señor, hagan buenas obras? Porque las buenas obras suyas va a ser el testimonio de que usted ha nacido de nuevo. Aquellos que no quieren servir a su prójimo, aquellos que no quieren amar al prójimo, aquellos que no van en pos de los necesitados, aquellos que están conformes con su vida y venir a la iglesia e irse a su casa, aquellos es muy probable que su fe sea intelectual, absolutamente muerta. Y podemos llevar toda una vida en una iglesia, pero aquellos que van por otros, aquellos que aman a los necesitados y van en pos de ellos, como Cristo lo hizo, son la demostración real de que han nacido de nuevo. Gloria a Dios por eso. Rahab, que es el otro ejemplo, una mujer diferente, ¿no? Distinta, por supuesto, a las otras que nosotros vemos en la Biblia, una mujer que era una prostituta. Sin embargo, ella se dio cuenta, Dios le iluminó su entendimiento, que ella estaba en una ciudad que iba a ser destruida. Y cuando se le anunció eso, el mensaje tocó su corazón. Josué 2:11 lo dice, que ella decidió proteger a los espías de Dios. Ella decidió proteger a los hombres de Dios que venían a esa ciudad. Y ese acto de fe, de creer que Dios es real y que tiene poder de destrucción y de juicio, a ella la salvó. Y a pesar de no ser pueblo de Dios, a pesar de ser una prostituta que estaba lejos de salvación, su fe le salvó. Incluso, hermanos, en Mateo 1:5 aparece la genealogía de Cristo. Aparece la genealogía de Cristo. Porque su fe y sus obras demostraron que ella nació de nuevo. Gloria a Dios por eso, hermano. Tus obras son la demostración de tu salvación. Por eso examina tu corazón en este día. Porque si has creído en Jesús, realmente, si has creído en Jesús, si tú de verdad consideras a Cristo tu Señor, a Cristo tu Salvador, acércate a Él y dile, como le dijo Pablo cuando cayó al suelo, cuando se le apareció Jesús, dile, ¿qué haré, Señor? Dime qué tengo que hacer. Fíjense que Pablo,
cuando se le aparece, él le dijo: Señor, dime qué hago. Lo que tú me digas, yo lo hago. Porque su fe, su creencia, iba a ser acompañada de las obras. Yo quiero invitarles en este día a reflexionar, hermanos. Tenemos un mundo que alcanzar. A veces nos encerramos tanto en nuestros problemas, ¿no? En lo que estamos viviendo hoy. Y yo no quiero menospreciar los problemas que todos nosotros vivimos. Pero cuando vemos un mundo que se está cayendo a pedazos, cuando vemos las cifras de lo que está pasando y que les mostré al principio, cuando vemos lo que va a significar para nuestros nietos este país y para nuestros bisnietos, eso debiera movernos el corazón a actuar, a pensar y orar que el Señor envíe obreros a la mies, a ayudar en entrenar a otros para que sean discipulados y plantar nuevas iglesias, para que haya más luz en esta ciudad, para que haya más sal en esta ciudad, donde personas puedan encontrar un refugio, un mensaje del Señor. Amén. Pero si el Señor te habló y estás considerando que quizás tu fe hoy día ha sido una fe intelectual, una fe de tradiciones, quizás naciste en la iglesia, quizás desde chico fuiste ahí, quizás hoy día dice: mi fe ha sido por tradición, como muchos. Quizás es el momento de decirle: Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, hazme una nueva criatura, renueva mi comprensión de quién eres tú, cambia mi vida, usa mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar.